Me siento cómodo en todo porque son grados de implicación diferentes, ¿no? Por un lado, las que son personales es como escarbar dentro de ti, intentar pues, o buscar recuerdos o buscar por qué haces determinadas cosas, y cuando es una historia ajena es diferente, ¿no? Es comprender a otras personas también, documentarte sobre otros asuntos, ¿no? Al final yo creo que todo te enriquece, ¿no? Incluso cuando estás haciendo algo que no es personal, que es un hecho histórico o es algo ajeno a ti, estás metiendo mucho de ti, ¿no? Estás rellenando muchos huecos con tu autobiografía o con sentimientos tuyos. Para mí el haber sido padre, por ejemplo, es muy, yo creo que es muy reconocible, por ejemplo, en el libro de La casa. Me hizo que fuese una historia sobre un padre, pero contada por otro padre, ¿no? Muchas de las cosas que hacía mi padre y que hasta ese momento solamente las veía como hijo, y en ese momento empecé a verlas como, bueno, como un colega de profesión, ¿no? He aprendido mucho, pues, por ejemplo, de cómo se adaptó Arrugas al cine, ¿no? Me sirvió para ver otra forma de ver mi historia, ¿no? Cuando tú haces un cómic, piensas que es la única manera que hay de hacerla, ¿no? Sin embargo, pues bueno, luego ves alternativas y eso, si está bien hecho, te abre la mente, ¿no? También es verdad que en el cine a veces no hay una libertad creativa total, ¿no? Que la libertad creativa que tienes en el cómic, en el cine no existe porque la primera de las condiciones es la economía, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido pues buenos momentos con ciertas películas y malos momentos con otros. De pequeño dibujaba cómics para intentar recuperar cosas que me habían gustado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros cómics que hice y que todavía tengo fue después de ver La Guerra de las Galaxias, ¿no? A mí fui de la generación a los que esa película nos marcó, entonces lo que hice fue dibujar mi versión de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Con todo lo que recordaba, y mientras estuve trabajando con ese cómic reviví y le hice mía esa película, ¿no? Entonces, para mí ese sigue un poco siendo el leitmotiv, ¿no? de hacer cómics. Y en La casa es exactamente eso, ¿no? Cuando hice La casa, pues mi padre había muerto, hace unos meses que había muerto, y mientras estaba haciendo ese cómic mi padre estaba vivo y pude hablar con él y pude tener conversaciones ficticias al fin y al cabo, pero en mi cabeza, pues bueno, estaba vivo, ¿no? Y mientras lo estaba dibujando, mientras lo hacía hablar, mientras hablaba yo con él, para mí fueron, bueno, como conversaciones que nunca había podido tener y que fueron la oportunidad, ¿no? Así que pues en ciertos momentos fue duro, ¿no? Hacer el cómic de La casa, pero también es verdad que durante ese tiempo fue como que mi padre estaba vivo, ¿no? Entonces para mí pues fue muy emotivo, ¿no? No sé si acabado es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos en ese proceso para mí fue, digamos que el proyecto más emotivo en el que he trabajado. Estamos muy alejados de un fin de una época, ¿no? Y por mucho que insistan en que ya se ha cerrado, en que no hablemos del tema, en que todo lo que sea hablar del tema es abrir heridas, yo creo que al contrario, ¿no? Que las heridas están abiertas, ¿no? Y te vas dando cuenta de la cantidad de heridas abiertas en muchos temas que tenemos todavía en España, ¿no? Desde la presencia de los símbolos franquistas, las fosas en las cunetas, la historia en sí, ¿no? Cómo se explica la historia. Me sigue pareciendo muy interesante y estoy seguro que de una forma o de otra volveré, ¿no? Porque no puedes conocer el presente sin haber conocido antes el pasado. Tenemos una sociedad que todavía vive en una singularidad que, si lo comparas con otros países con un pasado fascista como el nuestro, pues bueno, son increíbles, ¿no? Con lo cual, mientras sigan existiendo esas cosas, seguirán habiendo novelas, películas y cómics sobre el tema. Determinados partidos políticos, ¿no? Hacer defensas y
y hacer, pues bueno, por ejemplo, el enorgullecerse, ¿no? de haber dejado sin recursos a la ley de memoria histórica y sin embargo dar dinero a la Fundación Franco, ¿no? Dices, pues, bueno, eso es muy significativo, ¿no? De una forma de pensar y que lleva a que todavía estamos en unas circunstancias que no son del todo, creo yo, las normales, ¿no? en las que cualquier partido demócrata debería de condenar el franquismo, el golpe de Estado que llevó a la dictadura y que deberían de defender la República. Si no nos ponemos de acuerdo en algo tan básico como lo que es una dictadura, lo que es un golpe de Estado, lo que es el fascismo y lo que es una república con sus buenas cosas y sus malas cosas, hasta que no lleguemos a ese punto de encuentro es imposible, ¿no?, que haya una normalidad en España.